Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emi Martínez, soy psicóloga católica y hoy te voy a compartir cómo cerrar la cuarta puerta de acceso al enemigo de las almas, que es los maleficios recibidos. Y recordemos que la cuarta, la quinta y la sexta puerta son puertas que no corresponden a nuestra responsabilidad. Es decir, esta puerta de los maleficios recibidos nosotros no la abrimos. Alguien más la abrió por nosotros, pero lo que sí es, si tú detectas o descubres a través del acompañamiento de un sacerdote exorcista que esta puerta está abierta, es tu responsabilidad cerrarla, ¿sí? Comencemos primero definiendo qué es un maleficio. De acuerdo a la Real Academia Española, es un daño o perjuicio que se causa a alguien. Y recordemos que en la Biblia habla mucho acerca del poder de las bendiciones y las maldiciones. Las menciona cerca de 600 veces. Los diablos, que Dios los ate, son ángeles caídos que se hicieron malditos y que también maldicen. Por lo tanto, no es de extrañarnos que las personas que quieran hacerle daño a alguien acudan a su ayuda para maldecirlo, ¿sí? ¿Cómo buscan dañar esos hechizos a la persona maldecida? Hay 4 formas en que estos hechizos pueden dañar a una persona. El primero es el amarre, robándole a su pareja o rompiendo su matrimonio. Y esto es muchas veces que no tenga que ver con deslindándote de tu responsabilidad, sino que todo iba muy bien en la pareja, una pareja consciente, una pareja que va de la mano de Dios y de repente la persona se va. Es algo como que no tiene explicación, ¿sí? Como que va más allá de tu responsabilidad, muy probablemente hay un amarre. Esto hay que discernirlo, por supuesto, con un sacerdote exorcista, quien pueda hacer las oraciones para verificar si hay o no un maleficio. También un entierro. El segundo es el entierro, que es arruinando a la persona en su orden material, es decir, miseria o ruina económica. El tercero es el vudú, perturbando a la persona con dolores en su cuerpo, ¿sí? Y el cuarto son los hechizos de muerte, es destruyendo su salud con enfermedades hasta que muera la persona, ¿sí? Te voy a compartir claves para cerrar esta puerta, ¿sí? La primera clave que te recomiendo es perdonar. Como te compartí en el video anterior de cómo cerrar la tercera puerta de acceso, que es el rencor, es muy importante en esta puerta ir acompañado de terapia. Yo recomiendo mucho la terapia en trauma con abordajes MDR y Brain Spotting, porque muchas veces los recuerdos de la infancia que son perturbadores o traumáticos están influenciando el presente. Todos tenemos trauma, la gran mayoría tenemos trauma complejo, lamentablemente, y muy poquititas personas tienen trauma simple, pero aún así todos tenemos trauma y todos tenemos heridas y dolores que resolver, que de no hacerlo, esos dolores y esos traumas, esas heridas actualmente están influenciando en la vida de la persona, ¿sí? Es importantísimo perdonar al autor pidiendo a Dios que bloquee sus hechizos y se los devuelva en forma de conversión y reparación. También aquí te recomiendo que pongas muchísimo en oración si Dios te concede la gracia, si el Espíritu Santo te mueve a pedir la gracia del ayuno de San Pablo, porque el ayuno de San Pablo es exclusivo para perdonar. Muchas veces cuando una persona, de hecho eso lo comentaba el padre Javier Luzón Peña, que cuando una persona sabe que le hicieron un maleficio, por supuesto que se le va a despertar una sensación y una emoción de falta de perdón, por supuesto. Por eso en los exorcismos dice el padre Javier Luzón Peña que está prohibido preguntarle al enemigo de las almas, al ángel caído, al demonio, que diga quién lanzó el maleficio, porque puede envenenar a la persona con rencor. Si de por sí ya lleva rencor, puede ser que lo intensifique. Por eso, la primera recomendación es perdonar. Y como el perdón es un proceso largo y que tiene que ver mucho, mucho, mucho también con temas de la infancia, que vaya acompañado de la terapia. Yo recomiendo mucho la terapia en trauma, MDR y Brain Spotting, para sanar heridas del pasado. Ayuda muchísimo, ¿sí? La segunda recomendación es sellarse con la sangre de Cristo para que no surtan efecto cuando renueven las maldiciones. Lamentablemente las personas van constantemente con cierta periodo
al brujo, al hechicero, al santero, para que renueven esos maleficios y le siga haciendo daño a la persona, lamentablemente, ¿sí? La tercera recomendación que te doy es importante anular los maleficios vigentes y destruir su materialización. ¿Por qué? Porque no basta con perdonar ni protegerse de nuevas brujerías. Es importante que esos hechizos, que esos maleficios que están vigentes se destruyan. Si están dentro del cuerpo de la persona, que un sacerdote exorcista los extraiga espiritualmente. Si están materializados en un objeto físico, que esos objetos sean destruidos. Y si están enterrados, también desenterrarlos y destruirlos. En dado caso que tú te des cuenta con el discernimiento de un sacerdote exorcista que hay un maleficio, te recomiendo muchísimo leer el libro del padre Javier Luzón Peña, en donde recomienda un paso a paso de cómo destruir los objetos, que es muy, muy importante porque sumamente importante saber cómo operar o cómo hacer que esos hechizos o que esos objetos infestados, sacarlos y destruirlos. Aquí en el libro del padre Javier Luzón Peña dice el paso a paso y también te recomiendo de la mano de un sacerdote exorcista. En caso de que no haya un sacerdote exorcista cerca de tu ciudad, puedes ir a la diócesis y solicitar para que se nombre y te den dirección sobre el tema, ¿vale? La cuarta recomendación que te doy es oraciones de liberación, ¿sí? Es importante hacer oraciones de liberación y eso también lo mencionaba mucho el padre Javier Luzón Peña, que muchas personas en el exorcismo se liberaban, ¿sí? Aparte que se dio cuenta que las personas por tener otras puertas abiertas no se liberaban, en el caso de los maleficios, muchas personas solo durante el exorcismo o las oraciones de liberación que le hacía el sacerdote, es que hacía oración y durante el tiempo en su estancia en su casa no hacía nada hasta que vuelva a regresar, es que hacía oraciones. Y el padre Javier Luzón Peña se dio cuenta que también era un factor muy importante de que no se liberara. Aparte de tener otras puertas abiertas que probablemente tenía, era importante que la persona siga con su mantenimiento ella misma en casa, ¿sí? Y la última recomendación que te doy es el ejercicio físico. Si la persona puede hacer ejercicio físico, por ejemplo, está en sus condiciones de hacerlo, es importantísimo que lo haga. Siempre les recomiendo que es importantísimo hacer ejercicio físico porque tenemos un cuerpo que es templo del Espíritu Santo y es un cuerpo que es el único vehículo que tiene nuestra alma para transitar en esta vida, ¿sí? Y solamente tenemos uno. No hay una refaccionaria en donde nos puedan dar otro brazo, otra pierna nueva, otro estómago nuevo. Lamentablemente no, solamente tenemos uno y es nuestra responsabilidad también cuidarlo. Y como les he comentado en otros videos, ayuda muchísimo a la neuroplasticidad del cerebro, previene el deterioro cognitivo, aumenta los niveles de dopamina y de serotonina que ayuda al bienestar de la persona. Entonces son muchísimos los beneficios. Hay que estar muy atentos, cuidar las tres dimensiones. Cuando hay un maleficio, es importante cuidar todas las dimensiones de la persona, trabajar el área espiritual, por supuesto, de la mano de un exorcista, trabajar el área psicológica, emocional, de preferencia de la terapia, porque como les he comentado, lamentablemente todos estamos heridos, pues venimos de papitos heridos y lamentablemente estas heridas vienen de generación en generación, cuyas heridas han perpetuado o han estado en las familias durante muchísimos años, ¿sí? Y que van condicionando generaciones enteras, que es muy importante trabajarlas tanto en el orden espiritual como en el orden psicológico emocional. Y como siempre, la tercera dimensión que les recomiendo trabajar es la parte física, porque somos un ser integral compuesto de varias partes, que es importante. La más importante, pues que sabemos que es la parte espiritual, porque tenemos una vida eterna, pero esa parte espiritual se daña o no se desarrolla si no atendemos las otras dos dimensiones también. Bien, bueno, es todo.
Espero que haya sido de bendición este tema y que tengas muy bendecida semana y muy bendecido mes. Bendiciones.